se nos pide que determinemos los límites si existen. Tenga en cuenta que ambos límites implican la misma función racional. En primer lugar, tenemos el límite de la cantidad x6, dividida por el cuadrado de x3, cuando x se aproxima a 0. Lo primero que hay que notar aquí es que la función es continua así como alrededor de x es igual a 0. Y, por lo tanto, podemos determinar este límite realizando una sustitución directa. Si sustituimos x por 0, tenemos la cantidad 0,6, dividida por el cuadrado de la cantidad 0,3. Simplificando, tenemos menos 6 dividido por el cuadrado de negativo 3, que es positivo 9. El límite es igual a 2,3 negativos. Vamos a verificar esto gráficamente en un momento. En cuanto a nuestro segundo límite, tenemos el límite de la misma función racional ahora, a medida que x se acerca a 3. Notaremos como la función racional es indefinida x igual a 3, porque si x es igual a 3 tenemos división por 0 y, por lo tanto, no podemos encontrar este límite realizando una sustitución directa. Pero veamos si analizas el comportamiento de esta función a medida que x se acerca a 3, desde la derecha y la izquierda. Bueno, a medida que x se aproxima a 3, el numerador va a enfoque 3 menos 6 o menos 3. Y en el denominador x menos 3 se acercará a 0 ya sea desde lo positivo lado o lado negativo, dependiendo de si nos acercamos a 3 por la derecha o por la izquierda. Pero como estamos elevando al cuadrado x menos 3, el denominador siempre va a ser positivo y acercarse a 0. Por lo tanto, si el numerador es aproximándose a negativo 3 y el denominador siempre es positivo y acercándose a 0, luego la función de tornillo disminuirá sin límites y se acercará al infinito negativo. Si es un poco abstracto, ahora lo verificaremos usando una tabla y un gráfico. Primero verifiquemos el primer límite en el que nos acercamos a x igual a 0. Por lo tanto, si dibujamos la línea vertical, x es igual a 0, que es el eje y podemos ver en el gráfico. Si nos acercamos a x igual a 0 desde la izquierda y desde la derecha, nos acercamos al mismo punto que es un punto en la función. Este punto aquí, donde este punto es el punto donde sabemos que podemos definir el valor de la función de coordenadas y sustituyendo 0 para x en la función. Y ahora verifiquemos el segundo límite. Pero porque nos acercamos 3, tenemos que acercarnos a 3 tanto del lado izquierdo como del derecho. Mirando primero la tabla, acerquemos x igual a 3 a partir de valores inferiores a 3. Al mirar la tabla, pueden ver que usé 2.9, 2.99, 2.999. Estos valores se aproximan a 3 positivos a partir de valores inferiores a 3. Y mirando en los valores de función correspondientes que podemos ver, disminuye sin límite. Y ahora tenemos que comprobar desde el lado derecho, nos acercamos a 3 desde valores mayores que 3, que ya he configurado aquí. 3.1, 3.01, 3.001. A medida que nos acercamos a 3 del lado derecho o positivo, una vez más, podemos ver que los valores de la función disminuyen sin límite. Y luego, volviendo a la gráfica, porque nos acercamos a x igual a 3, vamos a dibujar una línea vertical en x igual a 3. Observe cómo esto es en realidad una asíntota vertical del gráfico. Cuando nos acercamos a x es igual 3 de los valores correctos mayores que 3, la función los valores disminuyen sin límite. Y cuando nos acercamos a x es igual a 3 desde la izquierda nuestros valores inferiores a 3, una vez más, la función los valores disminuyen sin límite, y por lo tanto el límite de la función racional cuando x se aproxima a 3, se acerca al infinito negativo. Por lo tanto, normalmente indicamos esto igual a infinito negativo. Pero recuerda lo negativo infinito no es un número real. En realidad, esto indica no existe un límite porque no se acerca a un número real específico. Espero que te haya resultado útil.